Mi nombre es Chris y estamos haciendo esto porque es el mes de la Biblia. Sí, así es, toda una gran alegría por compartir este tiempo juntos, porque la verdad es que Dios también prepara estos momentos para que podamos también de alguna manera compartir entre nosotros lo que Dios nos habla por medio de la palabra, que bueno, es septiembre, la mayoría estamos aprovechando estas fechas para entender por qué es el mes de la Biblia. Básicamente lo que nosotros hoy conocemos es que el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir, ¿sí? O sea, la primera edición de las 260 Biblias traducidas al español, llamada o denominada la Biblia del Oso, la que hoy nosotros tenemos como Reina Valera, ¿sí? Que es la más utilizada en el lenguaje hispanohablante. Así que por eso se celebra hoy, por eso podemos disfrutar, tener una Biblia en nuestras manos, porque hubo personas trabajando para eso y justamente en este mes, en el cual estamos compartiendo con ustedes y con todos los chicos del mensaje que están del otro lado. Así es, así que bueno, vamos a poner también cada uno de nosotros cuál es nuestro texto bíblico, podríamos decirlo favorito, pero en realidad también sería cuál es el texto bíblico que más nos marcó, que Dios nos ha hablado, que por allí Dios nos ha tocado de una manera muy especial. Y creo que también de esto va a salir algo muy bueno, así que yo voy a ir diciendo quizás el nombre de alguno de ustedes para que pueda estar, no solo presentándose, obvio, sino también poder compartir esta parte fundamental del grupo. ¿Sí? Así que a ver, hola Ro, Dios te bendiga, todo tuyo el espacio. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Rocío y voy a compartir un versículo que se encuentra en Salmos 35 que dice así: El llanto puede durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Es un versículo de los tantos favoritos que tengo que en un momento de mi vida me marcó bastante. Fue como que yo estaba re mal y, y leer eso fue como que me hizo dar cuenta de que Dios estaba y que a veces nosotros decimos, bueno, no sé, no siento que Él esté, pero la verdad que a través de este versículo me hizo dar cuenta de eso, de que estaba y de que por más que haya pasado un mal momento, eh, todo se renueva y Él, o sea, obviamente no renueva, pero, o sea, me dio como una esperanza y me hizo dar cuenta de que Él estaba ahí, que me estaba acompañando y que por ahí había que buscarlo un poco más. Entonces como que me gustó mucho este versículo justamente por eso, por cómo me marcó en ese momento y cómo lo sigue haciendo hasta ahora. O sea, cada vez que lo leo es como, wow, o sea, me doy cuenta de que pueden pasar muchísimas cosas, pero al otro día, a la mañana siguiente, como dice, llega la alegría, llega la renovación, la fortaleza. Nos damos cuenta de que Él estuvo y que es cuestión de nosotros nomás, buscarlo un poco más. Pero bueno, eso. Qué bueno es escuchar ese versículo y saber que también es aplicable a nuestras vidas, porque podemos nosotros atravesar también situaciones en las cuales nos sintamos mal, cansados, con inseguridades, también hasta que nos cueste acercarnos a Dios. Pero qué buena es la respuesta del Salmo y de la palabra de Dios que siempre está vigente para nosotros. Así es, creo de hecho que todos vamos a coincidir en esto, que por ahí no nos va a costar un poquito decir, este es el texto que yo preferiría, porque hay un montón de versículos bíblicos en la Biblia que como que decimos es nuestro, es mío, Dios me habló, Dios trató conmigo en esto, porque es la verdad, o sea, toda la palabra de Dios nos habla en todos los textos bíblicos. Pero bueno, la consigna de hoy era básicamente esto, elegir quizás uno en esta oportunidad de los que sean más importantes para nosotros. Así que seguimos con este espacio. Le vamos a dar también el lugar a otra personita. A ver, Lauti, ¿quieres hablar? Es todo tuyo. Hola, soy Lauti. Bueno, yo elegí, la verdad que me costó elegir el versículo, porque no sabía cuál. ¿Viste? Como que, como decir, es difícil elegir uno solo de tantos que hay en la Biblia, tantos libros, tantos capítulos. Pero bueno, me quedé con un versículo o con un mensaje que Dios trajo que Jesús trajo, perdón, a este mundo, ¿no? Cuando Él vino, de los tantos que Él nos trajo y que nos dejó. Y que nos habla hoy en día.
en Mateo 22, del 37 al 40, porque me costó elegir uno solo, entonces del 37 al 40, básicamente, y así parafraseándolo, nos dice que hay dos mandamientos que engloban toda la ley, ¿no? Que es amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a vos mismo. Ese versículo creo que es muy, pero muy importante para nosotros como cristianos y como hijos de Dios, ¿no? Creo que engloba todo lo que podamos hablar acerca de cómo movernos y cómo ser en nuestra vida diaria, siempre estar con nuestra mente, con nuestro corazón y con todo nuestro ser enfocados en las cosas de Dios, enfocados en su camino y en lo que Dios es para nuestra vida, ¿no? Que Él sea lo primero en todo, y segundo, y no descartar a los que nos rodean, a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo, y amarlo con todo, ¿no? Amarlo como si fuésemos nosotros mismos. Creo que es un versículo central para nosotros como cristianos, y por eso lo elegí para esta noche. Ese es el punto que desarrolla toda la escritura. ¿Sí? Si nosotros seguimos un hilo, es básicamente lo que nosotros debemos hacer en toda nuestra vida, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Yo creo en mi caso que si pudiese amar a otros como yo, comería bien, se bañaría bien, no sé si se vestiría bien porque no gasto mucho en ropa, pero básicamente amar al otro es procurar lo mismo que procuramos para nosotros. Y cuanto más en este anhelo que nosotros tenemos de conocer un poco más a Dios, qué bueno es poder llevar a otros también a que conozcan a Dios, y por medio de las palabras que hoy estamos compartiendo, que fueron tan buenas para nuestra vida. Así es. Además, entendamos que toda la palabra de Dios refleja esto que compartía el autor con nosotros, que es tan esencial lo que va referido a Dios, que también lo que va referido a lo que Dios quiere que hagamos. Y por allí este fue uno de los mandamientos y una de las enseñanzas clave para nosotros como cristianos, pero también para que otras personas que se acerquen a Dios también entiendan que esto es un principio fundamental para crecer en su vida. Así que a ver quién más podemos pedirle que pueda compartir con nosotros. Ahí está también del otro lado Sara. Este espacio te dejamos a vos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Sara y me toca compartir mi experiencia personal un poco, porque le voy a poner un poco de eso, de experiencia personal en esta parte de cuál es tu versículo. Y me parece que en nuestra vida cristiana, ya sea de muy chicos hasta grandes, porque conocemos a Dios en distintas etapas de nuestra vida, lo lindo es tener una relación con Dios. Y yo pude tener una experiencia linda. La verdad que no recuerdo bien la edad exacta, pero voy a redondear entre los 13, 12, 14 o 15, por esos años. Estaba en el patio una noche de verano, a la tardecita, 6, 5, 7, por ahí también, porque fue hace mucho tiempo, y yo estaba leyendo la Biblia, y en ese momento, cuando leo, estaba leyendo el Salmo 32, y cuando llego al versículo 8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Inmediatamente que termino de leer el pasaje bíblico ese, me empiezan a correr las lágrimas por los ojos, y me marcó tanto esa experiencia, porque era la primera vez que yo leía la Biblia y que de golpe, así sin nada, digamos, empecé a llorar. Y quizás en ese momento, a esa edad, no es que uno va a tener una experiencia, quizás sí, quizás no, yo en ese momento no, creo, pero no estaba pasando capaz una dificultad, una situación muy difícil, pero la realidad es que leí ese pasaje bíblico y mi corazón fue tocado y empecé a llorar, y no podía salir de la lectura de ese versículo. Y entonces esa experiencia me marcó tanto que cada vez que yo leo ese versículo, inmediatamente es como que volviera en el tiempo de atrás y me volviera a estar en esa tarde, en ese patio, y me recordara que Dios en ese momento me habló y me dio esa promesa, como decía recién, que por ahí decimos que es nuestro versículo, y desde ese momento que lo leí yo sentí que ese versículo era para mi vida, y hasta el día de hoy, como le decía recién, leo esa parte de la Biblia y es como que inmediatamente me recordara que Dios me habló en ese tiempo.
Claramente me pasó con otros versículos, pero lo importante de este, y que es mi versículo favorito y para siempre, por siempre, es que fue la primera vez que me pasa. Entonces, cuando algo te pasa por primera vez, siempre va a marcar tu vida. Las cosas que son por primera vez en las distintas experiencias que tengamos, para siempre nos van a marcar y siempre van a ser únicas. Es por eso que ese pasaje marcó mi vida y bueno, más allá de que es una promesa de Dios, me hace recordar o ver que Dios me habla, como nos habla a cada uno de nosotros, y que Dios nos habla y nos diga unas palabras, la verdad que no tiene comparación. Así que nunca sabemos en qué momento vamos a estar leyendo la Biblia y Dios nos va a sorprender y nos va a dedicar una porción de lo que Él preparó para nuestras vidas. Es realmente maravilloso, es una sensación que comparto con vos, me ha pasado de repente llegar al camino de Dios, no entender mucho de la Biblia, pero leer algo que realmente me ha impactado y decir, wow, qué bueno es Dios, qué promesas que tiene para mi vida, siendo que yo ni siquiera lo había conocido, ni siquiera había experimentado nada de lo que es su gracia, su amor. Y en el principio de leer la escritura me pasó y es hermoso, ¿sí? Pero es como vos decías, es maravilloso saber que Dios es el que nos habla más allá del lugar en que nosotros lo busquemos, ¿sí? Porque podemos estar en una iglesia, en medio de la congregación, y escuchar un mensaje realmente muy bueno, pero cuando Dios quiere hablar de personal, es algo maravilloso. Eso es, o sea, es hermoso disfrutarlo. Así que qué bueno, gracias por compartirlo, Sara. Sí, además está muy bueno esto de tener esta actitud cuando leemos la Biblia, de decir, bueno, voy a dejar que esta lectura sea una experiencia diferente para mí. ¿Sí? Porque a veces uno lee la Biblia, no siempre, ¿no? Y no a todos le pasa, pero a veces leemos la Biblia y ni siquiera tenemos ese sentir de decir, bueno, lo que hoy lea va a ser algo diferente, o aunque lo hayamos leído en otra oportunidad, poder decir que hoy sea una experiencia diferente. Tener esa actitud creo que también toca el corazón de Dios al momento de hablarnos por medio de la palabra. Rita, queremos también que vos participes con nosotros y puedas compartir tu texto favorito, tu texto elegido en esta noche. Bueno, yo había elegido uno de varios, digamos, porque hay muchos versículos que a uno le puede gustar. Y he elegido en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 20. Igual para que puedan entender mejor, pueden leerlo de los versículos anteriores, así pueden saber realmente bien de qué se trata. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada su casa, al cual quité, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Bueno, es largo y bueno, para que entiendan mejor como decía antes, pueden leerlo del capítulo 7 completo si lo quieren. Y bueno, yo había elegido este porque
Dios le había ayudado mucho a David anteriormente, y es más, a través del profeta Natán le decía a David que le daría, sería un hijo, quien sería Salomón, y para que pueda reinar. Y muchas veces nosotros, por ahí con todo lo que Dios nos ayuda, sería al tener cada día una vida, digamos, despertar con buena salud, tener un trabajo, y a veces no reconocemos eso. Entonces me gustó ver, había elegido ese versículo porque Dios siempre tiene preparado cosas para nosotros, por más que ya nos haya dado mucho. Porque al tener una casa, al tener un trabajo, una vida saludable, ya es bastante, creo. Y como decía el rey David, con todo lo que ya le había ayudado, Dios seguía buscando más formas de seguir ayudándolo. Es más, en lo porvenir, o sea, creo que nosotros no sabemos qué vamos a tener el día de mañana y cosas así, pero Dios sí lo sabe, y Dios tiene preparado para nosotros. Y yo había elegido ese versículo porque por ahí uno se queja, o yo personalmente me he quejado muchas veces, ay, de que estoy cansado con el trabajo, que esto y el otro, pero debería estar como agradecida por todo lo que tengo y por lo que Dios me ayuda, como lo había ayudado al rey David en todo, por ejemplo, en sus batallas y todo eso, como decía antes. Para que entiendan mejor, se pueden leer más los capítulos anteriores. Y eso me ha gustado mucho porque me da a entender que tengo que ser más agradecido con lo que tengo. Y creo que todos podíamos pensar un poquito en todo lo que Dios nos ayuda, y seguramente nos va a seguir ayudando en muchas cosas más, aunque no nos merezcamos. Bueno, eso es lo que había elegido de uno de los versículos que me gusta. Qué bueno, de verdad. Sí, chicos, si pueden después leer los capítulos anteriores, como decía Rita, es fantástico porque se ve la mano de Dios obrando a través de un varón que, según nos dice la Biblia, era conforme a su corazón. Y si nosotros tenemos también ese anhelo de agradar a Dios, Dios tiene promesas para nosotros, pero hermosas, hermosas en serio. Lo que me gustó de lo que compartía Rita, que es algo personal, pero a la vez nos toca a los que trabajamos en algo que a lo mejor no es lo que decidimos y demás, si es que es verdad, debemos ser agradecidos a lo que Dios hoy ya puso en nuestras manos, aunque a veces nos cueste levantarnos tempranos, aunque tengamos que salir a estudiar, a trabajar, y se haga eterno. Dios sigue allí con nosotros, es el lugar que Él nos puso, y a lo mejor Él también está esperando que nosotros podamos hacer algo allí, tanto en nuestros estudios como en nuestro trabajo, en nuestro ambiente donde nos movemos habitualmente. Así que si Dios ayudó a David, Dios nos va a ayudar a nosotros, eso lo tengo por seguro. Sí, en todo lo que hemos compartido hasta ahora, lo que han compartido ustedes en realidad, no solamente podemos ver las promesas de Dios y lo grande que es nuestro Dios, sino que también, como meditaba y por ahí reflexionaban varios de ustedes, es que nosotros también nos vemos cómo estamos, o sea, cuál es nuestro lugar, qué papel ocupamos y qué actitud tenemos ante las situaciones. Y esa es una de las tareas que Dios tiene a través de su palabra, es hacernos meditar, reflexionar y si en alguna área trabajar. Esa es la manera que Dios también actúa en nosotros. ¿Podrías compartir tu texto también, ya que estás? Podría. De verdad también hay muchísimo y no sabía qué hablar, qué decir, tampoco lo quería llenar de textos bíblicos ni de capítulos que había pensado, porque después quiero que lo lean también, yo voy a tomar el consejo de Rita. Lean San Juan 17, a mí me encanta cada vez que lo leo, es la oración de Jesús, pero básicamente en primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y me encantó, fue uno de esos versículos que, como decía Sara, ha hecho que mi corazón se inunde de la gratitud a Dios, de que salgan lágrimas de mis ojos,
¿Por qué? Porque el amor que Dios nos da es incondicional. Él me amó encontrándome en una situación en la que yo pensaba que no tenía valor alguno para nadie, ni siquiera para mí, atentando contra mi propia vida, queriendo cortarla en 2 ocasiones, y Dios me encontró amándome, sin que yo se lo pidiera, sin que yo siquiera supiera que Él estaba esperando por mí. Entonces, cuando entendí que ese amor me había alcanzado y que por ese amor yo puedo ser llamado hijo de Dios, fue para mí maravilloso. Ahora dice que el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó del mundo o de las cosas que hace el mundo, ¿sí? Seguimos en esta tierra, seguimos como personas que tienen sus responsabilidades, como hablábamos recién de trabajo, de estudio, del dinamismo de día a día, ¿sí? Pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos, que es por la gracia de Jesucristo, ¿sí? El mundo no nos conoce, pero sabe que somos hijos de Dios. Sabes que en el área en la que nosotros estamos marcamos la diferencia, que el Espíritu de Dios está en nosotros y que es Él el que da testimonio. Porque no conocieron a Dios, pero eso no quiere decir que no vayan a conocerlo. Tenemos una responsabilidad de llevar una vida que agrade a Dios para que otros puedan ver el reflejo de Jesús en nosotros. ¿Cómo se refleja a Jesús? Como compartió Lauti, amando a Dios y amando al que está al lado nuestro. Así que ese es el versículo que me encantó, que también lo estuve meditando en estos días porque fue sensacional cuando lo leí. Me hizo acordar de tantas cosas que he vivido y cómo Dios me sigue amando incondicionalmente hasta hoy. Qué buena palabra, la verdad que sí. Cuando escuchamos este tipo de versículos, porque hay varios que tocan este punto acerca de cómo la gente va a conocer a Dios si no es a través de aquellos que lo pueden manifestar a través de su vida. Y eso es lo bueno de saber que como hijos de Dios tenemos ese enorme privilegio y esa tarea de también que poder reflejar a Dios, poder reflejar a la persona de Jesucristo en nuestra vida y que los demás se puedan sentir atraídos por eso en el sentido de querer conocerlo y poder tener ese estilo de vida. Aprovecho ya que estoy, así les comparto mi texto bíblico. El mismo se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 42, en el versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En cierto punto me he sentido identificada con la persona de Job, no precisamente por el primer texto que dice que era un varón perfecto, temeroso de Dios y justo, y que cuidaba mucho lo que es las cosas de Dios, sino más bien por esta situación que tuvo que atravesar, todo un proceso difícil, situación complicada, aún habiendo conocido a Dios, o sea, siendo una persona que ante los ojos de Dios era recto. Siempre que tenía la oportunidad he contado que uno de mis libros favoritos es Job, justamente por toda la trama que tiene, la forma de desarrollar el libro y cómo finaliza el mismo. Pero en realidad, cuando leía esto me sentí identificada en el sentido de que en lo personal tuve la bendición y el privilegio de desde chiquita estar en los caminos de Dios. Eso no significaba que era perfecta, para nada, pero sí tener una familia que dentro de todo me instruyó en buenos caminos, en buenos principios, valores, y que desde chica tuve esa figura de que existía Dios y que había cosas que Dios podía hacer por mí y entendía todo lo que tenía que ver con Dios, es decir, iba a escuelitas bíblicas, crecimiento o estudios de adolescentes y demás, no me había faltado instrucción bíblica, o sea, conocía de la palabra, por lo menos las historias bíblicas y demás. Entonces, es como que me sentí identificada en este punto de decir, sé quién es Dios, lo que hizo, sé por qué Jesús murió en una cruz, o sea, sabía y llevaba un estilo de vida cristiana. Pero llegar a este punto en el que eso no era suficiente, sino más bien saber e interpretar lo que realmente significaba conocer a Dios. Y sentir esa libertad es como que se te caiga esa venda de los ojos y decir, no solamente lo entiendo y lo sé, sino que también lo comprobé y lo puedo experimentar en la realidad. Es como una libertad tan linda, o sea, es como sentir esa sensación de seguridad
y de que no estás errando, o sea, no hay dudas en lo que estás, en el camino, en la decisión que tomaste en tu vida. ¿Por qué lo digo? Porque así como yo, alguna persona se puede sentir identificada en este punto. Quizás no simplemente por el hecho de haber conocido a Dios de temprana edad o de haber estado mucho tiempo en los caminos de Dios o asistiendo a una iglesia, sino también por el simple hecho de haber estado en una verdad equivocada, conociendo cosas pero que no estaban en los caminos de Dios, y haber encontradose con Él y haber entendido cuál es su voluntad y conocerlo de verdad, es una experiencia increíble. Por eso cuando a mí me llegó esta palabra, en realidad ya la conocía también incluso, pero es como les pasó a muchos, lo pudiste haber leído muchas veces al texto bíblico, sin embargo en un punto determinado, en una situación determinada, es como que ahí lo entendiste, es como que ahí dijiste, ahora comprendo qué quiere decirme esto. Y de ahí esa perspectiva me hace ver, ese versículo bíblico en muchas situaciones me hace reflexionar y volver a este texto, de no olvidarme de que realmente conozco a Dios, pero lo conozco de verdad, lo conozco en serio. Por eso este es uno de los textos que, con mucha dificultad, lo elegí, pero es uno de mis favoritos también. Es bueno llegar, como hizo Job, al final de un proceso, entendiendo que en todo ello hemos visto la mano de Dios, ¿sí? No a Dios en sí mismo, pero sí su mano, sí su gracia, sí su favor. Chicos, de verdad, hemos disfrutado mucho lo que hasta aquí hemos hecho, lo que hemos compartido. Gracias por cada versículo. También es para nuestra vida la palabra de Dios, la experiencia suya, es la que también nos alienta, nos da fuerza. ¿Sí? Bueno, esperamos también que sea bendición para los que puedan escucharnos del otro lado, como nos fue para nosotros. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque hoy en este comienzo, en esto que hemos hecho, Señor, tú eres el que nos has hablado. Es tu palabra tan maravillosa, tan rica, Señor, que tiene para cada área de nuestra vida un propósito ya determinado. Gracias porque hemos recibido no solamente de tu palabra, sino de las experiencias, Señor, que hemos vivido, y también nos has hecho recordar que tú tienes promesas grandísimas para nuestra vida, que tienes una palabra de aliento, de fe, de esperanza, de consuelo aún para nosotros, y que nos amas inalterablemente. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres aquel que habla, que tu palabra es viva y es eficaz, y que a todo aquel, Señor, que esté del otro lado y pueda escuchar o ver, Señor, esto, también le sea de bendición. También pueda encontrarse con tu palabra, la cual abre los ojos y el entendimiento y hace, Señor, realmente conocer que tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Alabamos, bendecimos tu nombre, te honramos, a ti te damos la gloria, y por ti, Señor, hacemos esto, creyendo que puede llegar, Señor, a muchas personas que realmente necesitan un mensaje. Y este es el mensaje, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bye.